El título del sermón en esta mañana es La perfecta ley de la libertad. Y estamos en Santiago capítulo 1, versículos del 16 hasta el 25. Santiago 1:16 al 25 dice la Escritura: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Vamos a orar. Dios nuestro, ahora vamos a escudriñar tu bella y preciosa palabra, perfecta palabra. Tu palabra que es verdad, tu palabra que alienta, tu palabra que edifica y que vivifica. Queremos ser vivificados en ella nuevamente. Queremos, oh Dios, ser tocados por la verdad de tu palabra hoy. Te rogamos que tu Espíritu Santo hable a cada corazón de los que ahora escuchamos esta palabra tuya, para ser edificados en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia enseña aquí, dice, hermanos, no erréis, no nos equivoquemos. No cometamos un grave error. Es lo que está diciendo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del Señor, todo lo que va a descender va a ser buena dádiva, buen regalo. Una dádiva es un don, un regalo. Don perfecto desciende de lo alto. ¿Por qué? Porque viene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, este Padre nos ha hecho nacer de la palabra de verdad, que es la perfecta ley de la libertad. Dice el versículo 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la perfecta ley de la libertad. Dice que por esta palabra nos hizo nacer. ¿Saben? Nosotros entendemos que el creyente necesita nacer de nuevo. ¿Es verdad, no? La Biblia dice que Jesucristo le explicó esto a Nicodemo bien claramente. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino. ¿Cómo es esto, Señor? ¿Tengo que entrar yo otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? No es asunto de la carne, es asunto espiritual. Todo el que nace de la carne, pero el que nace del Espíritu. Y el Señor dijo, es necesario nacer del Espíritu y del agua. ¿Qué significa el agua? Nosotros tenemos claro que cuando vamos al contexto de la palabra de Dios, el agua es símbolo de la Biblia allí. Y lo dice después en Efesios capítulo 5, donde dice que el Señor nuestro, dice, se entregó a sí mismo por la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Lavamiento del agua por la palabra. Y aquí dice también que nos hizo
renacer por la palabra de Dios. Naturalmente que esto está todo ahí, porque nosotros nacemos de nuevo por una obra del Espíritu. Pero ¿quién fue el que reveló la palabra de Dios? ¿Quién fue? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. La Biblia dice, toda palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios no hablaron, dice Pedro, por sí mismos, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Creemos que la palabra de verdad fue inspirada, la revelación de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que estos hombres que escribieron aquí, los que escribieron la palabra que nosotros tenemos delante, fueron inspirados por Dios. Por tanto, es la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo es quien obra la regeneración en el creyente, pero también a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Tiene poder. Tiene poder. A mis hijos les gusta ver las películas estas de los Avengers, ¿no? Thanos con su guante, su mano con las gemas, chasca los dedos y se muere la gente. Eso es una fantasía. Pero lo que sí es real es que Dios con su palabra dice, sea y es. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Hay poder en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios obra en el creyente con el Espíritu Santo el nacimiento nuevo. Somos nueva criatura. Hemos pasado de muerte a vida. Somos nueva creación de Dios. Nueva creación de Dios. Y esto es a través del Espíritu y su palabra. Dice allí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias, principios, primeros frutos de sus criaturas. Hermanos, la Biblia está ante nosotros y Dios quiere que nosotros tengamos devoción a su palabra. La Biblia dice ahí, como vimos en el versículo 25, la perfecta ley de la libertad. Eso puede parecer una contradicción. Vamos a ver que no es así. No hay contradicción. ¿Por qué digo contradicción? Porque es ley y es libertad. Supuestamente, si hay libertad, estoy sin ley. Y si hay ley, es restricción. Pero no. La palabra de Dios es la perfecta ley que combina ley y libertad. Ley y libertad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad, pero su palabra es verdad. Ahí en Juan 17, cuando el Señor tiene su oración, Él le dice al Señor, tu palabra es verdad. Es la verdad. No hay libertad fuera de la verdad. No hay libertad, hermano. No hay libertad fuera de la verdad. Jesucristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Y es la palabra de verdad. Como dice aquí, hizo nacer por la palabra de verdad. Es la palabra de verdad. No hay libertad sin la verdad. El que vive en la mentira no es libre. Solo hay libertad en la verdad. Y tenemos la verdad delante de nosotros y podemos conocerla. Y podemos leerla. Y podemos escudriñarla. Lo que vengo a predicar más que nada en esta mañana, que quiero que quede en nuestros corazones, es que el que ha nacido de la palabra de Dios debe vivir en la palabra de Dios. Si usted ha nacido de la palabra de Dios, debe vivir en la palabra de Dios. ¿Cómo vivir la palabra de Dios? Para vivir en su palabra hay que ser oidor de la palabra. Hay que ser receptor de la palabra y hay que ser hacedor de la palabra. Vamos a verlo. Primeramente, hay que ser oidor de la palabra de Dios. Por esta razón, porque la dádiva ha venido del cielo, porque en el Padre no hay mudanza de variación, porque nos hizo nacer de la palabra de verdad y porque somos primicia de su criatura, entonces dice el Señor, por esto, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Esto pronto ahí es una palabra que también puede ser traducida dócil. Dócil para oír. Dócil es que recibe fácilmente una enseñanza, o sea, moldeable, apacible. Que tú eres moldeable a la palabra de Dios. Eres dócil a la palabra de Dios. Podemos ser dóciles a la palabra de Dios. Podemos serlo porque entendemos que la palabra de Dios es verdad y porque el que la reveló, en él no hay sombra no hay mudanza ni sombra de variación. Hay cosas a las que no podemos ser dóciles. Usted dice, no, espérese, tengo que verlo bien, tengo que revisarlo, tengo que escudriñarlo, tengo que saber verdaderamente que esto es verdad. Algo que le dijeron, algo que es un rumor, siempre siembra dudas en nosotros. Pero si eso es un anuncio comercial, usted dice, espérate, porque los anuncios comerciales, todo es lo mejor, pero no es así realmente. Pero si es la palabra de Dios, usted la puede recibir con mansedumbre. Por eso dice, reciba con mansedumbre la palabra implantada. Dócilmente, tenemos que ser oidores de la palabra de Dios con docilidad, pronto para oír. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Tenemos que oír, hermano. Fíjense que dice, todo hombre, ni siquiera es los creyentes, todo hombre sea pronto para oír la palabra de Dios. Pronto para oír la palabra de Dios. Anhelando día a día poder escuchar la palabra de Dios. Amós dice, en capítulo 8, versículo 11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ojalá que usted tenga esa hambre de oír la palabra de Jehová. De oír la palabra de Dios. Necesitamos ser oidores de la palabra de Dios. Así que es necesario que usted lea la Escritura, la escudriñe, busque en ella. Hermano, cada creyente tiene que ser un buscador de la palabra. En mi experiencia, los cristianos más felices que he conocido, los cristianos más plenos que he conocido, los cristianos con más fe que he conocido, son lectores con devoción de la palabra de Dios. Son conocedores de las Escrituras. Conocedores de las Escrituras. Escrituras que les permite enfrentar lo que sea. Jesús enfrentó la tentación en el desierto. ¿Con qué? Con los textos bíblicos de la Escritura. Cada tentación que Satanás le hizo, él respondió con un texto de la Escritura. Era conocedor, era lector de la Escritura. He conocido lectores ávidos de la Biblia que verdaderamente es una maravilla. Tenía una compañera del seminario, Dalgis Laera, esposa de un pastor, son mis amigos. Ella estudió, ella podía decir libros completos de la Biblia. Los salmos se los sabía de memoria todos. Era un gozo decirle, dinos el libro de Efesios. Y se separaba, empezaba, y lo decía de memoria completo. Mi maestro de mis primeros pasos en la fe, Mario Pérez, sabía la Escritura casi completa. Con los años, yo lo conocí ya de más de 90 años y murió más de 100. Pero él decía, yo nunca supe, nunca me di cuenta de la importancia que tuvo que yo memorizara la Biblia y los textos bíblicos, la Escritura, porque con los años me quedé ciego. Y ya no puedo ver ni leer la Biblia, pero la leo diariamente porque la tengo en mi cabeza. Y me levanto en la noche y leo, digo, hoy estoy leyendo la Biblia por el Salmo tal y repito el Salmo de memoria. Déjeme decirle que es la única persona con la que me he sentado y me he repetido las genealogías de la Biblia de memoria. Oye, las genealogías nadie ni las lee a veces. Pues él te las podía repetir de memoria, y sacaba los cálculos de las edades. Y fue la primera persona que me enseñó ahí en Génesis las edades y decirme que cuando Dios llamó a Noé, Noé no era el único que era bueno, todavía habían varios buenos. Lo que pasa es que Noé era el único que iba a pasar el diluvio. Que fue 120 años después. Antes, con Noé vivieron padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que eran fieles a la palabra de Dios. Hermanos, qué lindo es encontrarse con creyentes que dominan la Escritura,
que debaten la Escritura, que escudriñan la palabra de Dios. Usted necesita ser un oidor de la Escritura. Sea tardo para hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hablar poco. No, es que tardo es para responder. Miren, Habacuc dice un texto que yo a cada rato digo, lo usan mal en las iglesias. Los textos fuera de contexto se usan mal a veces en las iglesias. Habacuc tiene un reclamo delante de Dios por el pueblo pecador y Dios le da respuesta. Él le dice así, ¿cómo tú permites el pecado de esta gente? Y Dios le dice, bueno, yo voy a mandar a los caldeos que van a invadir. Oye, no, Señor, pero espérate, después se asustó. El Señor le dijo, el justo por su fe vivirá. Pero después viene ese cántico, esa profecía de Habacuc. En un momento dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces yo he visto a veces que en las iglesias usan eso para mandar a callar a la gente que hagan silencio y lo ponen pues para hacer silencio. Para que cuando estamos, en primer lugar, este no es el santo templo de Dios. El santo templo de Dios somos nosotros. Y en segundo lugar, el texto lo que está diciendo es, ¿quién puede reclamarle a Dios? Cuando Dios dice algo, calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él es, ¿quién puede decirle, estás equivocado, Señor? O dame una explicación. No, hermano. Jehová está ahí sentado en su santo templo. Es la idea. Jehová es quien habla. Él ha hablado y nosotros recibimos con mansedumbre la palabra implantada. Tenemos que ser oidores de la palabra de Dios. Presta atención, inclina tu oído a la Biblia. A veces solamente hacemos énfasis en la cuestión. No podemos ser solo oidores, tenemos que ser hacedores. Sí, pero para poder ser hacedor, primero tienes que ser oidor. ¿Qué tiempo dedicas a leer la Biblia? ¿Qué tiempo dedicas a escudriñar la Biblia? Hay tantos recursos ahora, hermano. Qué triste que nosotros que los tenemos a veces no los usamos. Durante la historia, siglos atrás, la mayoría de los cristianos no podían tener la Biblia. Cuando no existía la imprenta. Después que existió la imprenta, era muy cara. Algunos no sabían ni leer ni escribir. Entonces vinieron los maestros y muchos fueron engañadores. Engañaban muy fácilmente a la gente. Les decían, Dios enseña tal cosa y la gente lo creía porque no podían leer la Biblia. Y creían que eso era lo que enseñaba la Biblia. Por eso los reformadores, cuando entendieron que la verdad de la Biblia no era enseñada y que debía enseñarse, lo primero que entendieron fue, hay que traducir la Biblia al idioma del pueblo y las personas tienen que leerlas por sí mismos. Hermanos, cristianos grandes dieron su vida para traducir la Biblia. William Tyndale murió quemado en la hoguera para que nosotros tuviéramos la Biblia traducida, los ingleses pudieran leer la Biblia en su propio idioma. Martín Lutero, el gran reformador, se encerró en un castillo para traducir la Biblia. Estuvo allí trabajando duro para traducir la Biblia por mucho tiempo. Déjenme decirle que la traducción de la Biblia de Martín Lutero al alemán transformó el idioma alemán, unificó idiomáticamente a los hermanos que tenían distintas. Y hay un historiador que dice, varios historiadores que dicen, que si Martín Lutero lo único que hubiera hecho en su vida hubiera sido la traducción de la Biblia al alemán, ya tendría un lugar grandísimo en la historia, si eso fuera lo único que hubiera hecho. Traducir la Biblia. Adoniram Judson, cuando fue a Birmania y fue allí a predicar a los birmanos, entendió que tenía que traducir la Biblia. Y traducir la Biblia llevó la palabra a la gente. Claro, aprendió de uno de los más grandes lingüistas bíblicos, el misionero William Carey, que llegó a dominar como más de 20 idiomas, tradujo la Biblia como 18 idiomas de la cultura y las lenguas étnicas de los indios en la India, para que tuvieran, hoy se hacen esfuerzos tremendos, hermano, para traducir la Biblia a distintos idiomas. Es emocionante, si usted no ha visto videos, ver un video de una tribu que tiene a veces muy pocas personas en su comunidad y que tienen una lengua autóctona, recibir la Biblia en su idioma. Una vez vi a un jefe de una tribu recibiendo una Biblia en su idioma. La primera vez dice, oh Dios, el plan que tú tenías desde antes de la fundación del mundo, de que este pueblo pudiera leer la Biblia en su propio idioma, se ha cumplido hoy. Qué lindo, hermano. Pero nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Biblias en nuestras casas ahí, en el librero.
las ponemos de bonito, porque son bonitas. Pero sé un oidor de la Biblia, hermano. Escudriña la Escritura. Lee la palabra. Aprende los textos de memoria. Aprende la enseñanza de la Escritura. Sé un oidor. No estés hablándole tanto a Dios de tus propias ideas, como empieza con mansedumbre a recibir las ideas de Dios. Algunos tienen tanto que decirle a Dios que tienen poco tiempo para escucharle. Algunos le escuchan tanto que tienen pocas cosas que decirle. Yo prefiero ser de los segundos. Porque saber tanto la Biblia, no tengo que estar, Señor, explícame esto. No, si ya está ahí. Oye, mira, la Biblia lo dice. Usted tiene un dominio de la Escritura. El que ha nacido de nuevo, hermano, el que ha nacido de la palabra de Dios, tiene que vivir en la palabra de Dios. Así que vive en la palabra, escudriñándola. También ser receptor de la palabra de Dios. Para vivir en la palabra de Dios hay que recibirla, ser receptor. Dice ahí en versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid la palabra que ha sido implantada. Hay una relación estrecha entre la fe y la palabra de Dios. Ahorita decíamos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se necesita fe para recibir la palabra de Dios. Nosotros la oímos, pero la fe viene por el oír porque cuando la oyes, la recibes. La recibes. Hebreos capítulo 4, versículo 2. La Biblia dice que a algunos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Dice, pero a algunos no les aprovechó la palabra. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Para recibirla, para creerla. Este recibir tiene que ver directamente con creer. Yo lo leí aquí. Me basta con eso. Como estudiábamos en el seminario, los textos de la Biblia. Mira esto que dice aquí. Bueno, hay cosas que no podemos entender. Pero nosotros, como hemos creído en Dios y hemos recibido a Dios, por fe creemos que así es, aunque yo no lo pueda entender. Las cosas que no entiendo hoy las entenderé mañana. Y Dios me las revelará a su tiempo. Pero si Él lo dice, yo lo voy a recibir como Él lo dice. Porque si Dios tuviera que darme explicación y convencimiento de cada cosa que dice para que yo empiece a recibirlo, imagínese usted, hermano. Lidiar con mi mente insuficiente, con mi corazón no conocedor, no puede ser así. Y miren, no es así en ninguna área de la vida. Un médico, un doctor, usted va al doctor y le dice, tengo este dolor. El médico tiene un conocimiento tremendo de estudios para saber cuál es su dolencia y qué es lo que necesita. Y él le receta algo y usted dice, sí, pero yo quiero que usted me explique por qué este medicamento es el que yo necesito desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico. Usted no le dice nada de eso. Usted confía en la capacidad de ese médico que obtuvo a través de toda esa formación. Y aún así el médico puede equivocarse. Cuando usted tiene una rotura en su casa eléctrica, trae un electricista. Cuando usted tiene un problema de cualquier tipo, usted se lo entrega a la persona capacitada para resolver el asunto y descansa en el creer que esa persona tiene la capacidad para hacerlo. Eso es recibir la palabra de Dios. Dios no tiene que explicarnos el detalle con el otro detalle y en Cuba diríamos la pelusa y la contrapelusa. Dios dice y yo lo creo. ¿Usted lo cree? Si está en su palabra, si está ahí, si Él lo enseña, yo lo creo. El Señor le dijo a Pedro, entra al mar y echa las redes. Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos cogido nada. De noche es cuando se pesca en el mar.
adentro. Porque cuando sale el sol, los peces van buscando sombra a la orilla o a otro lugar. Pero si tú lo dices, nosotros iremos y echaremos las redes. Eso lo dice un hombre que está empezando a escuchar a un Señor que todavía no es su Señor, pero cuando le ha escuchado ha quedado, wow. Hermano, miren, nosotros podemos leer la Biblia, leerla como una literatura, leerla como una enseñanza, eso lo podemos hacer, pero cuando usted empieza a oír, a recibir la palabra como la palabra de Dios, eso cambia muchas cosas. Usted recuerda que la Biblia dice que cuando Jesús empezó a enseñar, hablando del reino de los cielos, los mismos pueblos decían, este enseña diferente a los escribas, porque este habla como quien tiene autoridad. Había otra palabra allí. Había algo que verdaderamente era, wow, ¿qué está diciendo? Lo que él está hablando tiene sentido, tiene autoridad, tiene impacto en mi corazón. Natanael solo tuvo que escuchar las palabras del Señor para decir, tú eres el Cristo. Los fariseos cogieron y le dijeron a los gendarmes del templo, oye, vayan allá a prender a ese hombre. Y los gendarmes fueron y Jesús estaba enseñando ahí en Juan capítulo 7. Estaba enseñando Jesús. Y los gendarmes regresaron. Y cuando le dicen los fariseos, y lo prendieron, ¿por qué no lo trajeron? Ellos contestaron, oye, nunca hemos oído a nadie hablar así. Se quedaron, mira, con la boca abierta oyendo a Jesús. Ahora, nosotros no tenemos que oír solamente la voz audible. Sería, desde el punto de vista humano, sería maravilloso. Pero aquí, esta palabra también te puede dejar así. ¡Wow! Mira lo que dice aquí la Escritura. Mira lo que dice aquí la Biblia. Mira lo que me enseña la Escritura a mi corazón en este momento. Hermano, recibid la palabra. Dice la palabra implantada. Porque la palabra tiene poder, la palabra es viva. La palabra es viva, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura. Más cortante que con espada de doble filo, que penetra y corta allí los tuétanos y penetra y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Déjela penetrar, déjela que se implante allí, déjala que cree raíces en su corazón, que crezca, porque es viva, no es algo. Esto es un libro de papel hecho de árboles y con tinta. El problema es lo que dice la palabra, lo que dice allí, el Espíritu que obra a través de lo que dice. Recibid, nosotros tenemos que hacerlo, recibid con mansedumbre, con humildad la palabra. Eso es contrario a la ira que viene en el versículo anterior. Dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que cállate delante de Dios, tardo para hablar, tardo para irarte con lo que Él enseña. Porque en esa ira no obra la justicia de Dios. Tú con mansedumbre recibe la palabra, desechando toda inmundicia, desechando todo lo que es contrario a abundancia de malicia. Recibe la palabra de Dios. Recíbela. Dice al final, la cual puede salvar. Salva, porque ella nos muestra al Salvador. Porque ella fue declarada y fue dada para eso, hermano. Muchas otras cosas, dice Juan, pudieron haberse escrito. Tantas cosas que pudiéramos llenar bibliotecas de las cosas que Dios tiene, pero las que han sido dichas, las que fueron escritas con un propósito bien claro. Que nosotros sepamos que Jesús es el Cristo, el Salvador. El propósito de la Biblia fue mostrarnos a Cristo salvando y que nosotros podamos ser salvos. Así que también el que ha nacido de la Biblia, de la palabra de Dios, debe vivir en la palabra de Dios. Pero también es necesario ser hacedor de la palabra de Dios. Dijimos en primer lugar ser oidor. En segundo, ser receptor, recibirla. Y ahora ser hacedor. Dice ahí en versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice que es como un hombre que se mira en un espejo y considera que el que está del lado de allá es el mismo que está del lado. No es un reflejo. Se engaña a sí mismo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ay, hermano, será bienaventurado en todo lo que hace. Ser hacedor y no solamente oidores. Claramente nos dice la Biblia, te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Así que te estoy enseñando a este ingeniero eléctrico, a este estudiante de electricista, que esta corriente, que es 440 volts, no la vayas a tocar, porque te puede matar. Entonces, si es hacedor, no la toca. Si le enseñas a ese médico, este es el procedimiento, pero después hace otra cosa, va a matar a la gente en vez de sanarlas. Si el que aprende cómo se hace una profesión, después la hace como le da la gana, y el que va a una universidad y estudia una carrera y después no la ejerce, y el que lee la palabra y no la hace, Jesús dice que le puso un ejemplo a sus discípulos. Un señor llamó a sus dos hijos y les dijo, vayan conmigo a trabajar al campo. Y uno dijo, no voy a ir. Y el otro dijo, sí, padre, iré contigo. Pero el que dijo, no voy a ir, después pensó y dijo, caramba, ¿por qué habré dicho eso? Voy a ir con mi padre. Y el que dijo, iré, no fue a ningún lado. ¿Qué creen? Dice el Señor. ¿Qué creen? ¿Cuál hizo la voluntad de su padre? ¿El que lo dijo o el que lo hizo? Para nosotros está muy claro. Para nosotros está muy claro. Y hay mucha gente que cree que por solamente saber la Biblia va a venir una cuestión mágica. No, la Biblia es viva, dijimos ahorita. Es algo para hacer. Es ley y ordenanza de Jehová, es el mandamiento, el estatuto del hombre. ¿Qué cosa es? La obediencia. El obedecer. El obedecer es del Señor. La palabra implantada. Tenemos que recibirla y hacerla. Dice, el que mira atentamente y persevera en ella. Dice los comentaristas Jamieson, Fawcett y Brown. Dice que esto se puede traducir como se encorvó para mirar de cerca. Más fuerte que el consideró en el versículo 24, que dice, el que considera, él se considera a sí mismo. Hablando de la persona que se mira. No es solo considerar, aquí es mirar atentamente, o sea, encorvarse para mirar de cerca, mirarlo más cerquita, escudriñarlo más, entenderlo más. Por eso la Biblia no solamente dice leer la palabra, sino escudriñarla, buscarla, estudiar la palabra de Dios. El que persevera, la perseverancia, hermano. Podemos perseverar en volver. Porque la gente, yo la leí ya. No, perseveramos y la volvemos a leer y la volvemos a buscar. Y no es una cuestión religiosa, de que hay que leer la Biblia por religión, porque es una obligación. No, es un escudriñar. Y la palabra de Dios es tan rica, hermano. Esta semana hablaba con Joaquín, creo, viendo unos cuadros que él pinta preciosos, que me gustan, que es abstracto. Y hablaba de un poeta que me gusta mucho, Emilio Vallagas. Emilio Vallagas es un poeta cubano de principios del siglo XX. Él escribía poesía abstracta. Y él decía, ¿por qué hago poesía abstracta? Y parafraseándolo a él decía, lo abstracto para mí en la poesía es llevar mi luz, mi claridad a la oscuridad del papel. Y que siga siendo oscuro para aquel que no comprende, pero que sea luz para el que la escudriña, para el que la mira, se haga luz al oyente y se haga luz de acuerdo a su propia perspectiva. Así es. Tengo un amigo pintor en Cuba, se llama Vicente Hernández, es un hombre cristiano,
pero es uno de los mejores pintores del país. Él nos regaló una foto de una de sus pinturas que pusimos en la sala de nuestra casa en Cuba. Ya le dije el otro día, oye, aunque sea un garabato, quiero tuyo. Si me está oyendo Vicente, aunque sea un garabato. Pero él es un pintor muy reconocido. Así que hasta un garabato puede costar mucho dinero, así que no sé si me lo haga. Lo cierto es que él pinta unos cuadros que son abstractos. Y ese que él me regaló me dijo, ¿qué tú opinas? ¿Qué quise decir ahí? Le dije, no, lo que tú quisiste decir a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es qué yo interpreto ahí. Y yo le di mi interpretación del cuadro. Me dijo, uy, esa es diferente, esa nunca la había oído. Mejor no te voy a dar la mía porque esa es la tuya. Y esa es mi interpretación de lo que yo entendí. La idea es, hermano, que nosotros, un mismo pasaje de la Biblia le puede estar diciendo algo a una persona y a otro le puede estar diciendo otra. Un mismo pasaje de la Biblia hace un año te dijo algo y hoy te dice otra cosa. Y cuando estaba en el seminario, nuestro magnífico profesor de homilética, Alberto González, que fue un magnífico profesor para nosotros, nos dijo, ok, vamos a coger este pasaje. Y cada uno de ustedes ahora mismo me va a sacar, a hacer un trabajo exegético ahí, va a hacer un despiece mecánico al pasaje y me va a sacar los complementos, el sujeto y me va a hacer una verdad homilética ahí. Usted tiene que sacar la verdad principal del pasaje, sacarle esa verdad y hacer una proposición de ese pasaje. ¿Qué le propone usted? ¿Qué le dice ese pasaje a usted? Y cuando terminamos, me dijo, a ver, ¿qué te dice a ti? Todos tenían una idea diferente del mismo pasaje. Todos nos había hablado diferente el mismo pasaje. Dice, ahora, ¿qué tú crees? ¿Lo que Dios le habló a él está mal? Está bien. Por eso es que usted puede oír un pastor predicar un sermón de un mismo pasaje diferente. Porque hoy me habló de una manera y mañana me habla de otra. Así que persevera en la palabra que hoy te dice algo diferente. No pasa con las demás cosas. Usted puede leer un poema, un libro y decir, esto es lo que tiene de enseñanza. Pero cuando usted lee la Biblia, se hace luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera a mi camino. Se hace luz. ¿Saben? Teológicamente llamamos a eso iluminación. El Espíritu Santo revela la Escritura. Inspira al escritor a escribirla. E ilumina al lector para hablarle. Es algo divino, hermano. Es algo espiritual. No es palabra cualquiera, no es tinta y papel. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y esa palabra llega a ti para transformar, para rehacer, para dar nuevo nacimiento y para que tú lleves esa palabra a la obra, hacerla, vivir la palabra. Decía ahí el Salmo 119, en guardarla hay grande galardón. Hay galardón. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Eso es premiador. No deseche la idea de que Dios premia, por favor. Ni se niega el premio de Dios, ni no lo codicie por falsa humildad. Dios premia. Nosotros servimos por amor, pero Dios premia. Dios es galardonador del que le busca. Dios va a dar coronas en el reino de Dios. Dios va a premiar a sus hijos. Y no está mal que usted se sienta bien por ser premiado por Dios. Y que usted reciba con humildad y mansedumbre el premio que Dios le da. Bienaventurado en todo lo que hace. Ya decía, lámparas a mis pies, lumbrera a mi camino. Hay un camino, hay algo que hacer y el Señor te ilumina con su palabra. La Biblia dice aquí que que Dios es el Padre de las luces, hermano. Ahí en el versículo 17 que leímos, Padre de las luces. Dios es luz, Jesús es la luz del mundo. Concluyo. El que ha nacido de la palabra de Dios, ¿qué debe hacer? Vivir en la palabra de Dios. Vivir en. Como vivir en una casa. No vivir con, o vivir viéndola, no, vivir en, interior, dentro, sumergidos en la palabra de Dios, llenando tu vida la palabra de Dios. ¿Cómo vivir en su palabra? Ser oidores, ser receptores, ser hacedores. Nunca me arrepentiré de haber puesto la Biblia como mi brújula y mi timón. No sé usted, pero yo no lo haré. Si he llegado
a buenos puertos ha sido guiado por la Biblia. La Biblia ha sido brújula y timón de mi vida, hermano. Después de 30 años de vivir apegado a la Biblia, me doy cuenta que ser un oidor, un receptor y un hacedor de la palabra me ha costado mucha fe, mucha devoción y mucha dedicación. Pero las bendiciones que yo he obtenido, hermano, han sido tan grandes que todo esfuerzo realizado me parece ahora poco. Y los frutos me parecen regalos. Por eso, mi proyecto, mi plan es seguir apegado a la palabra de Dios toda mi vida, a su verdad, para seguir creciendo bajo su gracia, hasta el día en que me siente junto a los que la escribieron, a los amanuenses, junto al Padre que la dictó, a recibir las enseñanzas directamente en la voz del propio autor de la Escritura. El rey Josías un día encontró, el sacerdote Hilcías encontró un libro en el templo, se lo trajo al Josías. Cuando él lo leyó, ¡wow! Esto es la ley de Dios, eso todo el mundo tiene que saberlo. Se quedó tan impactado y inmediatamente llevó a la obediencia todo lo que había leído, todo lo que había vivido. Su reino se transformó, hermano, por la palabra de Dios. La Biblia dice, la perfecta ley de la libertad. Le decía, no hay contradicción. La libertad sin ley es libertinaje. La libertad sin ley, eso es libertinaje. La ley sin libertad es tiranía. La ley sin libertad es tiranía. La libertad sin ley es el oeste americano. Todo el mundo defiéndese, saca el revólver y tira. La ley sin libertad, bueno, ese es el país donde yo vengo. La unidad de ellos solo armoniza totalmente en el reino de Dios, hermano. Donde el rey da su ley, por medio de ella nos da libertad. La ley que ordena y liberta. La palabra de orden y de libertad. Donde la misma piedra que es de tropezadero para el desobediente es bendición y fuente de cimiento para el obediente. Palabra que a los que se pierden produce olor de muerte para muerte y a los que se salvan olor de vida para vida. La Biblia es la palabra que más bien ha aportado a mi vida. Llevo más de la mitad de mi vida, hermano, siendo guiado por las enseñanzas. Y saben, no cambiaría lo que he vivido en su obediencia, no lo cambiaría, no lo cambiaría. Un día me encontré, fui a un lugar y había que dar los datos de uno y dice, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Y yo le di mi fecha de nacimiento, 14 de junio de 1972. Y la persona puso 92, 1992. Y entonces dice el otro, te equivocaste la fecha ahí. Así dice, oye, te quitó 20 años. Y dice, oye, si me quitaras 20 años a mí. Y la gente que estaba en el lugar, todo el mundo empezó a comentar eso, oye, con 20 años menos. Yo quisiera, todo el mundo quiere. Yo le dije, pues yo no quiero que me quiten 20 años. ¿Cómo? Digo, es que los 20 años últimos que yo he vivido con Dios han sido una experiencia tan maravillosa. Ha sido una experiencia tan preciosa que si yo renuncio a esos 20 años, en esos 20 años he sido un obrero de Dios, he servido, he conocido tantos amigos, me casé, he tenido a mis hijos. Yo no voy a renunciar a esas bendiciones, hermano. La gente que quiere mirar atrás es porque están tan cargada de errores y tan cargada de malas decisiones que dice, yo prefiero mirar atrás para comenzar de nuevo. Pero si usted ha construido su vida en la palabra de Dios, usted va a estar satisfecho con sus años. Porque va a decir, esto los he vivido yo para su gloria. Y lo que me queda para glorificarle en su reino, hermano. Lo que nos queda, me doy cuenta de que las cosas de las que yo me arrepiento, hoy, de mi pasado, ¿sabe cuáles son? Aquellas en las que no fui obediente a su palabra. Y las cosas de las cuales yo hoy me siento feliz, satisfecho, son aquellas que viví obedeciendo su palabra. Así que me planifico hoy para ser un obediente a su palabra en el futuro. Usted lo hace, hermano. Lo hace, comprometido. Un día escuché a un pastor decir,
Solo puedo predicar lo que yo vivo. Y yo he analizado esa expresión y la he oído muchísimas veces. El que se para a predicar tiene que vivir lo que está predicando. Y yo, ¿sabes? No estoy de acuerdo con esa frase. Porque si yo solo puedo predicar lo que yo vivo, hay cosas que no voy a poder predicar. Porque yo no predico aquí con mi autoridad. Ni es mi palabra, sino la palabra de Dios. Entonces, lo que yo creo es que yo no me puedo parar a predicar sin compromiso con lo que estoy predicando. Ahora sí, el predicador, el que habla la palabra, yo subo aquí comprometido con lo que estoy predicando. Que si estoy enseñando que tenemos que ser obedientes, yo estoy comprometido en ser obediente. Ahora, les confieso que no siempre soy obediente. Porque, hermano, tendríamos que traer a Jesús a pararse aquí a predicar. Pero yo no siempre he sido obediente. No siempre lo he sido. Pero sí tengo un compromiso de serlo. Y que usted haga un compromiso ahora, que usted haga un compromiso hoy de ser un lector, de ser un oidor, de ser un recibidor de la palabra y un hacedor. Eso tal vez no lo va a librar en el futuro de cometer errores, pero cometerá menos. Cometerá menos. Que usted aprenda bien a conducir un auto no lo libra de que tal vez tenga un accidente, pero tendrá menos si usted es un buen chofer. Y si usted ha aprendido bien las leyes y bien las reglas y está comprometido en obedecerlas. Y está comprometido en obedecerlas. Hermano, no siempre hemos sido ovejas tranquilas en el rebaño de Dios. Pero el buen pastor se las ha ingeniado para que sigamos la voz de su palabra. Ir con Él siempre nos lleva a buenos pastos, a aguas tranquilas, a un redil seguro de reposo. El lobo se va a quedar con las ganas y con el hambre. Y el Señor disfrutará de nuestra lana y descansaremos en seguridad. No siempre, hermano, hemos sido ovejas tranquilas, ni lo vamos a hacer en el futuro, pero hagan un compromiso hoy, un compromiso verdadero con su palabra. Debe vivir en la palabra de Dios, el que ha nacido de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, tu palabra es la perfecta ley de la libertad. Nosotros estamos ante ti, reconociendo eso. Ayúdanos a ser oidores de tu palabra, a leer, escudriñar, buscar, examinar tu palabra diariamente. Ayúdanos, Dios, a recibirla con mansedumbre, dócilmente. Ayúdanos a ser hacedores de ella, porque es libertad. Perdónanos si en el pasado no tuvimos ese compromiso, pero hoy lo hacemos ante ti. Y lo hacemos con corazones sinceros. Pero, sabiendo que podemos fallar, no lo pedimos en base a nuestra sinceridad, sino que te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro abogado delante de ti. En el nombre de Él, amén. Tú que estás aquí en esta mañana, ¿quieres hacer un compromiso con la palabra de Dios? Tal vez alguno de ustedes ni siquiera ahora es un creyente que ha puesto su corazón para Dios, cree en Él y le ha entregado su vida, pero hoy puede hacerlo. Pero si eres un creyente ya, yo te hago un llamado a un compromiso. Así que te ruego que ores ahí en privado y le digas a Dios, me comprometo en ser a partir de hoy un creyente con devoción a tu palabra. Ora en privado, por favor, si lo quiere hacer. Es mi invitación, es la invitación de Dios. Es la invitación de su palabra. Siéntate a planear hoy con Dios que vas a escudriñar la Biblia, que vas a recibirla y obrar conforme a ella.
Dios, tu pueblo ha orado delante de ti. Afirme en su corazón cada compromiso para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.